Un cordial saludo para todos, bienvenidos a esta clase de gerencia de la distribución. El día de hoy nos vamos a concentrar en programación estocástica y en enrutamiento de vehículos con parámetros estocásticos. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es programación estocástica como tal. Luego veremos una pequeña introducción, algunos problemas comunes, métodos de solución de manera general, vamos a decir pues en qué consisten y por último las conclusiones. Vamos a empezar con el ejemplo del granjero. Este es un ejemplo bastante usual para explicar los conceptos básicos de programación estocástica. Pensemos en un granjero que cultiva trigo, arroz y remolacha azucarera. Tiene 500 acres de tierra disponibles para decidir, para sembrar sus cultivos. Es importante porque esos 500 o esa decisión que debe tomar sobre cuánto destinar a cada cultivo ya me está generando unas variables de decisión. Se conoce que 200 toneladas de trigo y 240 toneladas de maíz se necesitan para alimentar el ganado que tiene el granjero. Y esas cantidades deben ser producidas en la granja o también pueden ser compradas a un proveedor. El exceso de la producción, por ejemplo, si se producen 250 en lugar de 200, esas 50 unidades son vendidas y el precio de venta, para el caso del trigo, serían 170 unidades monetarias. Para el caso del maíz serían 150 unidades monetarias por tonelada. En caso tal que esas necesidades no sean satisfechas, entonces la diferencia entre lo que se produce y las cantidades requeridas debe ser comprada. Y los precios son el 40% por encima del precio de venta del granjero. Adicional a estos dos cultivos, habíamos dicho que el granjero también puede cultivar remolacha azucarera. Cada tonelada de remolacha azucarera por debajo de las 6.000 toneladas se vende a 36 unidades monetarias. Cada tonelada por encima de 6.000 se vende a 10 unidades monetarias por tonelada. Es decir, que si el granjero produce 6.500 toneladas, pues 6.000 toneladas son vendidas a un precio de 36 por unidad y 500 toneladas son vendidas a un precio de 10. El granjero sabe que aproximadamente cada acre cultivado con trigo produce 2.5 toneladas, cada acre cultivado con maíz produce 3 toneladas y cada acre cultivado con remolacha produce 20 toneladas. Adicionalmente, hay un costo del cultivo, del trabajo que se requiere para cultivar un acre de terreno dependiendo del tipo de cultivo. Entonces sería 150 para, para el caso del trigo, 230 para el caso del maíz y 260 para el caso de la remolacha por acre cultivado. No voy a hacer mucho énfasis en la manera como se hace el modelo. Yo asumo que ya ustedes han tenido un curso básico de programación lineal. Vamos aquí a hablar en general de las variables de decisión de este problema. Bueno, la idea del problema es maximizar la utilidad del granjero. Entonces tenemos aquí las primeras variables que vemos están relacionadas con la cantidad de tierra que debe ser cultivada con cada uno de, de las opciones, ¿sí? Con trigo, maíz y remolacha, con cada uno de estos productos agrícolas. Resulta que el granjero puede comprar, ¿sí?, en el mercado trigo y maíz.
cuántas toneladas va a comprar de trigo y cuántas toneladas va a comprar de maíz. Adicionalmente puede vender trigo, puede vender maíz, puede vender remolacha, pero remolacha hay cierta cantidad de remolacha que se vende a 36 toneladas, a 36 unidades monetarias por tonelada. Y también hay una cantidad de remolacha que es vendida a 10 unidades monetarias por tonelada. Esto nos lleva a, a plantear como función objetivo sería la suma de las utilidades que genera el cultivo del trigo, más la que genera el cultivo del maíz, más la generada por el cultivo de la remolacha. Ahora, ¿cómo calculamos la utilidad que genera el cultivo de trigo? Sabemos que el precio de venta es 170 por la cantidad de trigo que se está vendiendo menos la cantidad de trigo que se compra multiplicado por el precio de comprar cada tonelada de trigo. Recuerden que este es el 40% adicional a 170, menos el costo de hacer o de plantar las hectáreas, perdón, los acres, la cantidad de terreno que se decida plantar con trigo. Esto sería 150 por acre cultivado. Para el caso del maíz, es 150 por W2, es decir, aquí tenemos los ingresos generados por la venta de maíz. W2 es la cantidad de toneladas vendidas, 150 el precio de venta, 210 es el precio de compra, 40% por encima de 150, y Y2 las toneladas que se compran. 230 es el costo de cultivar un acre de maíz y X2 es la cantidad de acres que se están cultivando maíz. Para el caso de la remolacha es muy parecido. Tenemos aquí W3, que son la totalidad de toneladas que se venden a un precio de 36, más la totalidad de toneladas que se venden a un precio de 10. Entonces, el ingreso generado por estas, más el ingreso generado por estas, menos el costo de cultivar un acre de remolacha multiplicado por la cantidad de acres que se están cultivando. Entonces esto me va a dar o esto genera el costo total del cultivo y el ingreso. El ingreso menos el costo pues va a generar la utilidad. Esto permite plantear una función objetivo más o menos así. Esto lo podríamos reescribir de una manera un poco más, digamos que más estética, tal vez. ¿Cómo podríamos escribir esto? Vamos a hacerlo aquí con otro color, eh, color verde. Sería, por ejemplo, maximizar Z. Esto no hace parte del modelo, el modelo está acá abajo. Entonces, sería, primero vamos a escribir los ingresos. Entonces sería 170 W1 más 150 W2 más 36 W3 más 10 W4 menos, ahora vamos con las cantidades compradas, 238 Y1 menos 210 Y2. Ahora serían el costo de los cultivos, del cultivo de trigo, del cultivo de maíz y del cultivo de remolacha. Ese sería menos 150 X1 menos 230 X2 menos 260 por X3. Es, es exactamente la misma expresión, simplemente que escrita de una manera un poco diferente. Simplemente se alteró el orden. Primero que quedaran
la totalidad de los ingresos, que serían estos de aquí menos estos de acá, menos la totalidad de los gastos. ¿Sí? Entonces ya tenemos la función objetivo, pero por ahora dejémosla así. No creo que eso no va a afectar el modelo. Esta va a ser nuestra función objetivo. Entonces se tiene que, resulta que el granjero no puede cultivar más acres de los que se tiene. Si tienen 500, pues no puede cultivar más de 500 acres. La cantidad, recuerden que cada hectárea producida, o cada acre cultivado con trigo, produce aproximadamente 2.5 toneladas. Entonces, la cantidad eh, producida más la cantidad comprada menos la cantidad vendida de trigo tiene que ser por lo menos 200. ¿Sí? Cada acre cultivado con maíz produce en promedio 3 toneladas. Entonces, aquí tenemos la cantidad total cultivada o cosechada más bien, más las cantidades compradas, menos la cantidad vendida debe ser por lo menos 240 toneladas. Resulta que no se pueden vender a un precio de 36 más de 6.000 toneladas de remolacha forrajera, azucarera, y el, la suma, o bueno, no puedo, la sumatoria de la totalidad de remolacha azucarera vendida a un costo de 36 más la totalidad de remolacha vendida a un costo de 10 no puede superar la totalidad de remolacha cosechada, que es igual a 20 toneladas por hectárea. Entonces sería 20 por la cantidad, por hectárea no por acre, por la cantidad de acres que se están cultivando en remolacha azucarera. Entonces esto simplemente me establece el límite del número de toneladas de remolacha que pueden ser vendidos. Por último están las restricciones de no negatividad. Y con esto tenemos el modelo. Esto realmente no hace parte del modelo, así que lo podemos quitar de allí o mover un poco, porque ahí nos está, para que no se confunda. Entonces nos queda como modelo final. Ese sería el modelo de programación lineal. Verifiquemos cuál es la solución óptima a este problema. Para ello vamos a utilizar el OrTools. Aquí tenemos el modelo que habíamos hecho ya en OrTools. Definimos primero variables, son 3 variables para identificar las cantidades de tierra que van a ser destinadas al cultivo de cada uno de los productos. Tenemos 2 variables que identifican las cantidades que van a ser compradas de trigo y de maíz, y 4 variables que identifican las cantidades vendidas de trigo, maíz, de remolacha a un precio de 36 por tonelada y de remolacha a un precio de 10 por tonelada, 10 unidades monetarias. Están las restricciones, está la restricción de del límite de tierra disponible, la restricción relacionada con los requerimientos mínimos de trigo, de maíz, el máximo número de toneladas de remolacha que pueden ser vendidas a precio de 36 y el máximo número de toneladas de remolacha que pueden ser vendidas en general. Y acá tenemos la función objetivo. Mire que está escrita en la segunda forma como se especificó la función objetivo. Ya un poco
un poco más organizada. Acá acá le decimos al programa que nos ejecute o que nos imprima los valores de cada una de estas variables. Simplemente decimos F5 y nos muestra este resultado. Deben cultivarse 120 acres de trigo, 80 acres de maíz y 300 acres se deben cultivar con remolacha. Esto genera que 100 toneladas de trigo sean vendidas y 6.000 toneladas de remolacha sean vendidas, obviamente a un costo de 36 por tonelada. No se vende remolacha a precio de 10 por tonelada y tampoco se compra ningún producto. Ese sería el resultado. Eso hace que la ganancia o la utilidad para el granjero sea de 118.600 unidades monetarias. Tal cual está hecho el problema, suena muy bien. ¿Sí? El granjero tiene una buena utilidad y estaría feliz. Pero ¿qué pasa? Resulta que lo que el granjero asume que va a tener 2.5 toneladas por acre cultivado con trigo, 3 toneladas por acre cultivado de maíz y 20 toneladas por acre cultivado con remolacha, pues no siempre va a ser así, porque el, el clima o las condiciones climáticas durante todo el cultivo, ¿sí? Durante todo el periodo de cosecha, van a afectar las cantidades cosechadas. Entonces, esto no solamente es durante la siembra, sino digamos que sean 4 meses o 5 meses, la manera como actúe el clima y el clima resulta que nosotros no lo conocemos, no sabemos qué vaya a pasar. Por eso es que a veces puede ocurrir que en un año a un granjero le vaya muy mal en una cosecha, en otro le puede ir muy bien, simplemente porque las condiciones climatológicas favorecieron a lo que sea que él haya cultivado. Vamos a ponerlo de una manera un poco más sencilla. ¿Sí? Vamos a asumir que solamente hay tres posibles resultados del clima durante todo el periodo de siembra y cosecha. El primero sería un resultado promedio y es las, en ese caso se producirían por toneladas las cantidades que ya hemos manejado. Le podría ir en una segunda opción muy bien y entonces se produciría de cada producto el 20% adicional por tonelada. O le puede ir un poco mal y se produciría el 20% por debajo de los valores que ya mencionamos. ¿Sí? Esto es bastante simple porque pues, esto podría ser, primero, no solamente hay tres opciones, estamos discretizando algo que realmente no es discreto. Y segundo, las pérdidas pueden ser mucho más de solamente el 20%. Bueno, las pérdidas no, la reducción en la productividad del cultivo puede ser mayor al 20%. Así como también la ganancia podría estar por encima, o la productividad de cada hectárea podría estar por encima del 20% del valor promedio. Entonces vamos a manejar o vamos a ver ahora qué podemos hacer con esta información, cómo vamos o cómo cambia el modelo, ya conociendo esto. Lo primero que vamos a aclarar es que se asume que el clima no afecta a los precios. Eso tampoco es muy realista, porque si una cosecha es mala, uno asume que habrá escasez y por lo tanto los precios aumentarían. Pero no nos vamos a complicar con eso. Vamos a asumir que el clima solamente afecta la productividad.
Y como está afectando la productividad, entonces también afecta las cantidades que se venden y las cantidades que se compran. Porque si el resultado es muy malo y no se alcanzan las 200 toneladas que se requieren de un producto y las 240 que se requieren del otro, pues hay que comprar más. Si se sobrepasa esas cantidades, pues entonces no hay que comprar, sino que hay que vender porque se tiene un excedente. Entonces vamos a asumir que se pueden presentar tres escenarios. Estos tres escenarios que están acá. El primer escenario es el escenario promedio, que es el que ya trabajamos. El segundo escenario es el escenario en el que la cantidad producida por, eh, por acre está 20% por encima del promedio. Y el tercer escenario es en el que la cantidad producida por acre está 20% por debajo del promedio. Además de eso, vamos a redefinir las variables. X1, X2 y X3, como eso se hace con antelación, es decir, antes que el clima actúe, esas variables ya están definidas. Esa no depende del clima, esas las decide el granjero previamente. ¿Sí? Entonces, X1, X2 y X3 no van a cambiar, pero la cantidad que se compra sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque es que el granjero, si aquí está el granjero, hay tres opciones. El clima produce un resultado promedio, el clima produce un resultado, eh, digamos que por debajo del promedio, y el clima produce un resultado por encima del promedio. Entonces, ya vemos este C, para que quede ABC. Entonces, dado estos tres resultados, resulta que aquí ya el granjero definió los valores de X1, X2 y X3. La utilidad del granjero va a depender entonces de X1, X2 y X3 y también va a depender del escenario en el que se encuentre. Si el escenario es A, pues va a tener una utilidad distinta a si el escenario es B o a si el escenario es C. Entonces, esa utilidad va a depender de cada uno de estos. Vamos a calcular cuánto sería la utilidad del granjero o cuál sería la... Vamos a asumir por un momento que él sabe que este año, para esta cosecha, la productividad va a estar 20% por encima del promedio. Y eso nos da un valor. Luego calculamos la utilidad que tendría, asumiendo que el granjero sabe cuánto va a ser, perdón, cómo va a ser el clima y que va a ser, pues que no va a ser favorable para él. Y se calcula cuánto sería entonces la utilidad del granjero y cuál debería ser la decisión que él tome. Y asumiendo que el clima va a estar 20%, o bueno, el clima no, la productividad va a estar 20% por debajo del promedio. Aquí tenemos la primera solución que ya obtuvimos. Vamos a asumir por un momento, como dije, que no vamos a considerar estocasticidad. El granjero sabe cómo va a ser el clima y de acuerdo a eso toma una decisión. Entonces, cuando el granjero sabe que el clima va a ser promedio, o que el clima va a generar una productividad en el cultivo promedio, ya habíamos dicho que esta es la decisión que toma. Son 120 acres dedicados al cultivo de trigo, 80 a maíz y 300 a remolacha. Vende 100 toneladas de trigo y 6.000 toneladas de remolacha. Eso genera una utilidad de 118.600 unidades monetarias. Vamos ahora a hacer lo mismo, simplemente cambiamos los parámetros del problema y vamos a asumir que la ganancia o que la productividad
de los cultivos va a ser por encima, 20% por encima del promedio. El modelo es muy parecido al otro, lo único que cambia al anterior, lo único que cambia son estos coeficientes aquí. Aquí ya no es 2.5, sino 3, no 3, sino 3.6, y en lugar de 20, se tiene 24 para la productividad de cada acre cultivado con remolacha. Se ejecuta y tenemos entonces como resultado que en este caso, si el granjero sabe que el clima generará una productividad por encima del promedio, entonces el granjero va a destinar 183 acres al cultivo de trigo, 66.66 al cultivo de maíz y 250 al cultivo de remolacha. Se venderán 350 toneladas de trigo y 6.000 toneladas de remolacha. Eso representará para el granjero una utilidad de 167.666,66 periódico unidades monetarias. Representamos esto en esta tabla, ya habiendo registrado la información relacionada con eh, la cosecha o la utilidad cuando la productividad de los cultivos es por encima del promedio. Vamos ahora a calcular o a encontrar cuál sería la solución óptima si el granjero sabe que la productividad va a estar por debajo del promedio y toma las decisiones en cuanto a el terreno a destinar a cada cultivo, dependiendo de eso, ya conociendo que la productividad pues no va a ser muy buena. Cuánto sería la utilidad y cómo debe distribuir la cantidad de tierra para cada cultivo. Nuevamente, el, el cambio es muy pequeño, solamente los coeficientes aquí de la segunda, tercera y cuarta restricción. 2, 2.4 y 16. Se ejecuta este modelo y se tiene que la utilidad del granjero solo sería 59.950. Debe destinar 100 hectáreas al cultivo de trigo, 100 acres, perdón, al cultivo de trigo, 25 acres al cultivo de maíz y 375 al cultivo de remolacha. Deben comprarse 180 toneladas de maíz y se venden 6.000 toneladas de remolacha. Registramos eso en esta tabla. Se tiene que, esta es la utilidad más baja, solo 59.950. Mire que varía mucho de 59.950, que es la utilidad mínima, pasa hasta 167.666,67, que esta sería la utilidad máxima. La, es bastante inestable. Si el granjero supiera en cada periodo cuánto va a ser o cómo va a ser la productividad de los cultivos, entonces se tendría que en promedio su utilidad anual sería 115.405,56 aproximadamente. Esta sería la utilidad promedio del granjero, ya conociendo esto. Pero resulta que el granjero no sabe cómo es
cómo va a ser el cultivo, no sabe cómo va a ser la productividad del terreno. Entonces, tal vez haya, primero esto no sería realista, ¿cierto? El problema debe ser modelado entonces de una manera diferente. Y para eso vamos a hacer uso de los escenarios y vamos a relacionar todas estas variables con cada escenario. Volvemos a esta parte de la presentación. Habíamos dicho que X1, X2 y X3 ya se definen y se definen de antemano por el granjero. Él establece qué valor va a tomar cada una de estas variables, luego actúa el clima y él debe tomar unas decisiones con respecto a las cantidades que va a comprar y vender. Vamos entonces a modelar este problema por escenarios. Sabemos que la cantidad comprada de cada producto Y, bueno, en este caso Y solamente considera al trigo y a las, y al maíz porque remolacha no se compra, solamente está para la venta. Y tenemos a W y S, entonces esa sería la cantidad vendida de cada uno de los tres productos, trigo, maíz y, y remolacha, dependiendo pues cada uno de los escenarios que se tenga. Tenemos tres escenarios, serían el escenario 1, el escenario 2 y el escenario 3. Vamos a formular el problema incluyendo estas variables. Y vamos a tratar de explicar de manera rápida cómo es la formulación de ese problema. Para plantear este modelo hay un par de supuestos que debemos utilizar. El primero, vamos a asumir que cada escenario tiene la misma probabilidad de ocurrencia, en este caso un tercio. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a tratar de interpretar este modelo que está aquí. Primera parte, costos fijos. Estos son los costos fijos. Estos costos no dependen del clima, ¿sí? Estos costos, ya una vez se define el terreno que se va a asignar a cada cultivo, ya se tienen esos costos fijos. Y el valor esperado es este de acá, que son los ingresos, o bueno, la diferencia entre los ingresos por venta menos los costos de la compra para cada caso en particular o para cada escenario. Sabemos que el segundo subíndice me está representando el escenario. Mire que todos estos son del mismo escenario, del escenario 1. ¿Sí? Acá tenemos al escenario 2 y acá al escenario 3. ¿Sí? Se calcula entonces el valor esperado de esa diferencia entre los ingresos por venta y los egresos por compras. Y luego a eso se le restan los costos fijos. Se conoce pues que 170, habíamos dicho que los precios no se van a ver afectados por el tipo de productividad que haya. Entonces estos son los ingresos por venta de trigo en el escenario 1, por venta de maíz en el escenario 1, por venta de remolacha a precio de 36 en el escenario 1 y por venta de remolacha a precio de 10 en el escenario 1. La compra de trigo en el escenario 1 y la compra de maíz en el escenario 1. Esa es la primera línea. ¿Sí? La segunda línea es exactamente igual, solo cambia el subíndice. Nuevamente, estos serían los ingresos
por la venta del trigo en el escenario 2, ingreso por la venta de maíz en el escenario 2, por la venta de remolacha a precio de 36 en el escenario 2, venta de remolacha a precio 10 en el escenario 2, compra de trigo en el escenario 2 y compra de maíz en el escenario 2. Calcular la diferencia entre ingresos y egresos y se multiplica por un tercio, porque esa es la probabilidad de tener esa diferencia entre ingresos y egresos. Y se hace lo mismo para el escenario 3. Entonces ya tenemos aquí que esto sería la diferencia entre, bueno, el valor esperado de la utilidad es el valor esperado de estos ingresos menos los costos fijos. De la diferencia entre ingresos y egresos menos los costos fijos. Como en el caso anterior, tampoco se puede sembrar más de la cantidad de tierra que se tiene disponible. Ahora, sin importar el escenario, si es en el escenario 1, en el 2 o en el 3, la cantidad que se tiene o se debe cumplir con las 200 toneladas que se requieren de trigo para alimentar el ganado. Ya sea que la productividad sea 2.5 por tonelada como es en el promedio, 3 cuando está por encima del promedio o 2 cuando está por debajo, pero sin importar cuál sea este resultado de acá, los valores de estas variables deben ser tal que esto se garantice. Ahora tenemos acá igual caso para el maíz, sin importar si fue el escenario 1, que es el promedio, el escenario 2, cuando está por encima del promedio, o el escenario 3, que es la productividad está por debajo del promedio, se debe garantizar que se tengan disponibles las 240 toneladas que se necesitan para el alimento del ganado. Las unidades vendidas de remolacha a precio de 36 en ningún escenario podrán ser superiores, ay caramba, podrán ser superiores a, a 6.000. ¿Sí? Y también, por último, tenemos el caso de la cantidad de remolacha que se puede vender en total. Esa no puede ser superior a la cantidad de remolacha producida, que dependiendo del escenario va a ser 20 toneladas por unidad de tierra, por acre, 24 o 16. Y por último se tienen las variables de no negatividad. Veamos cómo es la solución óptima para este problema. Aquí tenemos el modelo, es un poco más elaborado que los otros, tiene muchas más variables y tiene algunas restricciones adicionales. Vamos a ejecutarlo y eso nos genera una utilidad de 108.390 unidades monetarias. 170 acres deben ser destinados al cultivo de trigo, 80 al cultivo de maíz y 250 al cultivo de remolacha. Vamos entonces a representar de manera un poco diferente, porque al ser un poco más elaborado no lo vamos a representar en la misma tabla que teníamos antes. Habíamos dicho que la solución al problema, cuando ya se consideraban los distintos escenarios, era destinar 170 acres al cultivo de trigo, 80 acres al cultivo de maíz y 250 acres al cultivo de remolacha. Vamos a interpretar esta tabla.
En el primer escenario, que es el escenario 1, este de aquí, se tiene que la producción por tonelada de trigo es 2.5, por tonelada de maíz es 3 y por tonelada de remolacha es, es 20. ¿Sí? Esto significa que se van a cultivar 425 toneladas de trigo, 240 toneladas de maíz y 5.000 toneladas de remolacha. Se necesitan 200 toneladas de trigo, entonces se venden 225. Se necesitan 240 toneladas de maíz, pues se produjeron 240, entonces no hay necesidad de comprar ni vender nada. Y se produjeron 5.000 toneladas de remolacha, se venden todas ellas. Hay un ingreso por venta de trigo y de remolacha, y esto genera un ingreso, una utilidad. Cuando ocurre, o sea, esta solución, si ocurre el primer escenario, genera una utilidad de 109.350 unidades monetarias. También cambian los valores aquí en la producción, en el caso del escenario 2, que este es cuando la productividad está por encima del promedio. En este caso se tiene una utilidad esperada de 167.000 unidades monetarias. Y cuando la productividad está por debajo del promedio, se tiene una utilidad de 48.820. Como habíamos dicho, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos escenarios es 1/3. Por lo tanto, el valor esperado de la utilidad sería 108.390. Entonces, ese es el valor esperado de la utilidad. Y este es el valor más alto, pues esto nos genera también el óptimo para el modelo que planteamos con escenarios. Si ustedes recuerdan de su curso de investigación de operaciones 2, hay algo que se conoce como el valor de la información perfecta. Mire que esto es lo mejor que usted puede obtener, dada la incertidumbre que tiene. ¿Sí? Valor esperado de la utilidad sería 108.390 unidades monetarias. Sin embargo, previamente hicimos el ejercicio asumiendo que usted sabía o que el granjero sabía cómo iba a ser el clima o cómo iba a ser la productividad de la cosecha. Si él supiera cómo iba a ser la utilidad de la cosecha, ¿sí? Él iba a tener en promedio una utilidad de 115.405.56. Ese hubiese sido su utilidad. Esto significa que el valor de la información perfecta es 7.015,56 unidades monetarias. Valor de información perfecta. Vamos a ponerla aquí. Mire que esto es hasta lo que el granjero estaría dispuesto a pagar por conocer cómo va a comportarse el clima. Bueno, ya que conocemos más o menos, bueno, que vimos un muy simple ejemplo de lo que es programación estocástica, vamos a hablar de el problema de enrutamiento de vehículos estocástico. Esto lo vamos a hacer simplemente con una introducción, es como para que ustedes sepan que el problema existe y que quien esté interesado puede trabajar en este tema. Hay dos formas como
generalmente se formulan este tipo de problemas. El primero se conoce como programación estocástica con recurso. En este caso es parecido a lo que nosotros hicimos con el ejemplo anterior. Se calcula el costo que tiene la implementación de la solución propuesta, la idea es minimizarlo o maximizarlo. En nuestro caso estamos maximizando. La idea es minimizar la suma entre ese valor que no depende de la estocasticidad, de la, de la, la implementación de mi solución, y a eso se le suma el valor esperado del costo o de los costos que sí están relacionados con la, con la estocasticidad, con la incertidumbre. Se llama con recurso porque generalmente aquí lo que se incluye es el curso de acción a tomar porque la solución que se implementó ya no es factible. Por ejemplo, si estamos hablando de la distribución de mercancías, ¿qué pasa si un cliente compró más de lo que se esperaba que comprara y el vehículo se quedó vacío? Entonces el vehículo, ¿cuál es el curso de acción que se debe tomar? Pues regresar al depósito, volver a cargar el vehículo y continuar la distribución de la mercancía. Esa acción tiene un costo y depende es de lo que haya ocurrido, de la incertidumbre. ¿Sí? Está relacionado directamente con esa incertidumbre. Entonces ya tenemos la primera forma de modelar estos problemas. Programación estocástica con recursos. También hay otra que es con probabilidad restringida, Chance Constrained Programming. En este caso, la idea, bueno, esto es factible en muchos, tiene muchas aplicaciones. La primera forma de modelarlo. Los problemas de enrutamiento, muchos, en su gran mayoría, son formulados de esta forma. ¿Sí? Este otro es es común utilizarlo, por ejemplo, en sistemas. A usted no, independientemente, en este caso no se tiene en cuenta el costo adicional que tiene la reparación del sistema o del curso de acción. Usted lo que quiere es que la probabilidad de que la solución que va a implementar falle debido a la incertidumbre no sea superior a cierta cantidad. Entonces usted quiere, por ejemplo, en este caso, que la probabilidad de ser factible, que es esto que está acá, sea superior a un valor, digamos 0.99. Si alfa es 0.01. Ese 0.01 vendría siendo la probabilidad que tiene el sistema de fallar. 1 menos ese valor es la probabilidad que tiene el sistema o la solución de, de no fallar, de ser factible, dadas las condiciones presentadas por la incertidumbre. Hasta hace unos años, el problema más estudiado en, en cuanto a enrutamiento de vehículos estocásticos era aquel que tiene las demandas estocásticas. Digo hasta hace algunos años porque es posible que estos valores hayan cambiado ya. En el problema de enrutamiento de vehículos con demandas estocásticas, usted tiene un conjunto de clientes, pero no sabe con certeza cuánto va a ser la demanda. Tiene una idea o tiene una aproximación de esa demanda, casi siempre mediante o por medio de una distribución de probabilidad, pero desconoce con certeza cuánto va a ser. También le sigue el problema de enrutamiento de vehículos con tiempos de viaje estocásticos, el problema de enrutamiento por arcos con demanda estocástica, el problema de enrutamiento de vehículos multiobjetivo,
Hay otro tipo de problemas, ya por ejemplo, con clientes estocásticos, pero en este hay un conjunto grande de. Este otro se incluye muchos, ¿sí? Pero un ejemplo es con clientes estocásticos. Está ah, el problema de enrutamiento de vehículos con tiempos de viaje y servicios estocásticos, solamente con servicios estocásticos o con clientes estocásticos y con demanda estocástica. Como les decía previamente, la mayor cantidad de problemas de enrutamiento de vehículos estocásticos se modela como problemas de programación estocástica con recurso. Es decir, hay que tomar un curso de acción una vez la solución falle, la solución se vuelva no factible. Esos cursos de acción varían y pueden ser, está este que simplemente regrese al depósito, vuelva a cargar el vehículo y continúe. Está este otro que es simplemente asuma el costo que tiene violar la ventana de tiempo. Este es Time Windows Violation Cost. Hay otro que es asuma el costo de, bueno, eso es cuando hay tiempos de viaje estocástico y para una solución determinada, una ruta es muy larga, entonces el conductor tendría que trabajar muchas más horas, entonces eso tiene un costo de por tiempo extra, ¿sí? Está reoptimizar la solución. Hay uno que es que en algún momento el vehículo puede decidir, pues si ya usted sabe, por ejemplo, piensen en esto, el vehículo tiene dos unidades y él sabe que la demanda en el siguiente cliente que va dirigido es eh, por lo menos en promedio 50. No tiene sentido si está cerca del depósito ir a donde ese cliente porque sabe que muy probablemente no le van a alcanzar las unidades que tiene. Pues vaya al depósito y después va y visita al cliente. Por ejemplo, en esta reoptimización, lo que para cada caso se puede decidir, hay varias alternativas, pero una es, por ejemplo, si ir al siguiente cliente o ir al depósito. ¿Sí? Y si va al depósito, ¿cuál sería el siguiente cliente? O sea, puede variar también en la secuencia de los clientes. En cuanto a los métodos de solución, los métodos más usados son los métodos de búsqueda local, con aproximadamente el 36% de los artículos. Siguen no muy, no muy lejos los algoritmos exactos. Lo que pasa es que estos funcionan para problemas que no son tan grandes. Algoritmos evolucionarios, algoritmos de construcción, otros algoritmos inspirados en la naturaleza y en general otros métodos. En este momento no voy a hacer mucho énfasis en esto. Algunos de estos métodos los vamos a analizar en el desarrollo de este curso. Eso será más adelante. En cuanto a los algoritmos de búsqueda local, el más popular es búsqueda tabú. Eso hace parte del contenido de esta clase y lo vamos a mirar aquí. También el recocido simulado era otro de los algoritmos que hace parte del contenido de esta clase. Pero mire que la diferencia de búsqueda tabú con los otros es significativa. ¿Sí? Casi es más de 3 veces el uso o el porcentaje de uso del segundo. En cuanto a algoritmos exactos, no sé, algunos de ustedes tal vez vieron algunos de estos temas en la materia optimización exacta. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a ver también algunos métodos exactos, ¿no? Sencillos. Nosotros también veremos en esta clase algunos de estos métodos exactos. Esto se lo estoy mostrando como para que vean la cantidad de métodos que hay. No todos estos métodos los vamos a ver en esta clase.
Aquí vamos a ver algo de algoritmos genéticos, búsqueda esparcida, un algoritmo memético, no sé cómo se diría en español, es simplemente una combinación entre algoritmos genéticos y búsqueda local. Tenemos GRASP, este también lo veremos en esta clase, Clark and Wright, este también es bastante sencillo. El algoritmos de hormigas, este no hace parte del contenido de esta clase. Particle Swarm Optimization, esto es como este está tomando mucha fuerza últimamente. Es algo así como optimización de partículas por bandadas o cardúmenes. No sé, lo que hace es tratar de imitar el movimiento que tienen, por ejemplo, los estorninos o los arenques, en el que en el que muchos individuos se comportan y se mueven como si fuera un único individuo. ¿Sí? Entonces también tenemos acá, por ejemplo, programación dinámica, eh, en fin, pero no todos estos los vamos a ver, pero quería que vieran la gran variedad de métodos que hay para trabajar este tipo de problemas. Bueno, algunas conclusiones de esto, definitivamente el problema de enrutamiento de vehículos con demanda estocástica es el más estudiado. Hay dos acciones de recurso que son como las que más sentido tienen, o las que podrían ser más realistas, y es el reaprovisionamiento preventivo y la reoptimización. El problema es que requieren mucho más esfuerzo computacional y son más costosas a nivel computacional. Y por último, bueno, es el momento de empezar a trabajar o trabajar mucho más en enrutamiento de vehículos multiobjetivo y estocásticos. Algo se ha trabajado en esto, pero esa área aún le falta bastante y puede ser explotada mucho más. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que le quería mencionar por hoy. Que tengan un muy feliz día.